Bienvenidos a una edición más de nuestro programa especial llamado Líderes que Inspiran del Festival Internacional de Santa Lucía. Estoy muy emocionada de estar en contacto contigo, que nos ves desde la plataforma digital. Hoy me reúno con un gran empresario y una extraordinaria figura del deporte de Nuevo León, el ingeniero Alejandro Rodríguez, actualmente directivo del fútbol, que ha sido presidente de Tigres en 2 ocasiones, obteniendo los mayores logros en la historia del club. Hoy el ingeniero llega a su tercera etapa como presidente de Sinergia Deportiva, con el compromiso de llevar al equipo a lo más alto. Alejandro, es un gusto. ¿Cómo estás? En primer lugar, gracias por la invitación. Es un privilegio colaborar con el Festival Internacional Santa Lucía, un orgullo de todo el estado de Nuevo León y sobre todo en esta época tan difícil que siga dándole pues esparcimiento, diversión y sobre todo cultura a tanta gente que la necesita. Así es, Alejandro, muchas gracias y bueno, un honor para nosotros tenerte ahora en este Zoom que sé que a muchos les va a gustar porque pues tú sabes que somos bien aficionados en este estado y bueno, en todo el mundo. Bueno, brindamos este tiempo para conocerte, pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría un poco presentar tu trayectoria para aquellos que no la conocen. Es originario de Monterrey, Nuevo León, con más de 50 años de destacada trayectoria profesional. El ingeniero Alejandro Rodríguez fue presidente de Sinergia Deportiva 2001 al 2004, llevando al Club de Fútbol Tigres a la final del Campeonato Mexicano en 2 ocasiones. Ha sido vicepresidente del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica. Se ha desempeñado como catedrático de diferentes áreas y materias y fungió como vicerrector de desarrollo en la Universidad de Monterrey. En mayo del 2010, Alejandro regresó con los felinos a la presidencia, sumando 4 títulos de la Liga Mexicana, 2 títulos de campeón de campeones, una de Copa MX y uno con Tigres femenil. Además, llegó a la final de la Copa Libertadores en el 2015. A partir del mes de junio del 2020, retomó el mandato de destacado club por tercera ocasión. Un ser humano que inspira a chicos y a grandes con su pasión, trayectoria y liderazgo. Conozcamos al hombre detrás del timón de uno de los equipos más queridos de nuestro país. Bienvenido, Alejandro. Gracias, muy amable, Lorena. Gracias por tus palabras. Y ahora, y gracias por la brevedad, porque son muchos años de estar trabajando en tantas cosas que bueno, Dios nos ha dado y nos ha inspirado para seguir adelante. Así es, Esperemos que quería así dar siga. un contexto para que la gente sepa que no solo eres fútbol, porque a veces como que nos encasillan en algo, ¿verdad? Y pues con tantos años que tenemos que tener otras cosas haciendo. Y pues eso habla muy bien de ti, de toda la pasión que le imprimes a esta vida y de las ganas. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, platícanos de tu niñez. ¿Cuáles son tus bases en la infancia? ¿Qué recuerdas que te haya impactado? ¿Y cuál es el resultado de esa niñez de lo que ahora eres? Algo que nos pudieras comentar. Sí, mira, un niño muy inquieto desde temprana edad, con mucho interés en la gente, monaguillo desde los 4 años, entrar a la primaria, cuando todo el mundo entraba de 6, yo entré de 5. Tenía una peculiaridad porque del lado de mi padre tenían todo lo que era espectáculos de cine, de teatro, de todo tipo, ópera, zarzuela, etcétera. Entonces mi vida se reflejaba en esa proximidad que tenía yo con los espectáculos. Y del lado materno, pues un holandés con 5 idiomas, que en aquella época pues no era tan usual, y también con varios títulos universitarios, una abuela concertista también, también cantante de ópera, le decían el señor austriaco. Entonces era una combinación muy especial de parte de la ciencia y reconocer el arte en un lado, y por otro lado toda la parte de espectáculos. Y la parte que más me llamaba la atención era
mira, yo jugaba, la gente ahorita habla del Mecano, pero en aquel entonces era el Tinker Toy, que era con maderita, y entonces hacías una serie de figuras y de elementos. Y a mí me gustaba mucho la parte de, como veía muchas películas de guerra, porque pues yo nazco en el 39, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Claro. entonces en los noticieros pues estaba todo lo que era la estrategia de las invasiones y el zorro del desierto con Rommel y los alemanes y De Gaulle y todos los personajes de aquella Segunda Guerra Mundial. Y yo me ponía con mi Tinker Toy a crear estrategias de guerra, o sea, ponía soldaditos de plomo de un lado y creaban todos los cuarteles con esto del Tinker Toy, y ahí me entretenía por horas y horas y horas A lo mejor tratando lo ves de... reflejado también en el equipo de fútbol, el Tinker Pues Toy, de claro, alguna sí, manera. claro. Y entonces, pues bueno, el gusto por los deportes siempre, me preguntan qué he jugado, pues casi todo. Claro, no a nivel profesional, pero sí desde el punto de vista de ejercicio y desde el punto de vista de conocer las reglas, porque cada deporte tiene sus reglas distintas, llámese básquet o béisbol o softball, etcétera. Y entonces el estar en continua competencia te crea también una cultura de deporte que ahorita después vamos a extendernos en ese tema. Así Pero es, un niño inquieto ya me di cuenta. con ganas de superarse. Y lo último que te quiero platicar es que cuando entré de 5 años allá en el Franco Mexicano de Hidalgo con los hermanos maristas, pues ahí estuve 11 años, ¿no? Toda la primaria, secundaria y prepa. Ahí Pero estaba en mi el primer papá. año, sí, en el primer año ya me querían correr porque alborotaba a todos mis compañeros porque yo llegaba y les contaba las películas que yo había visto, y muchas películas pues eran de, de emoción en cuanto a que había capítulos, ¿no? Y se quedaba con que el tren iba a arrollar a la heroína y llegaba el caballo blanco a salvarla, y en fin. Y los profesores pues se enojaron conmigo porque distraía mucho a mis compañeros, entonces ya me andaban corriendo del Franco, y me dio tanto miedo que el segundo año ya me comporté y saqué la excelencia, y ahí en adelante pues Ándale. fui bastante buen alumno, compitiendo siempre por obtener la excelencia y comportándome a la altura. O sea, ahí aprendí a que tenía que tener límites, que todos nosotros debemos saber cuáles son nuestros límites. Así es. Mira qué bonita historia y bueno, sigues siendo alumno de excelencia de la vida, De eso definitivamente. se trata. Ujú. Y bueno, para pasar, sabemos que tienes, como lo comentamos, una larga y destacada trayectoria profesional que te ha permitido contribuir en la conducción y dirección de reconocidas empresas locales en tu faceta como empresario. ¿Qué le aconsejas a quien ahora tiene la responsabilidad de generar crecimiento económico y quizás también en esta difícil situación? Bueno, mira, yo creo que se usa mucho la palabra en las empresas de reinventarse. Muchas veces las reinvenciones vienen por la competencia o vienen por el cambio en la tecnología. Y si no te das cuenta a tiempo, pues muchas empresas mueren. Y hay estadísticas de la lista de la revista Fortune que te indica cuáles son las empresas más famosas en el momento. Y a través del tiempo han ido desapareciendo empresas y hay unas muy famosas como el ejemplo de Kodak, que pues bajó mucho sus ventas y casi desaparecía, o Xerox en su momento de cuestiones de digital, y Ajá. así compañías de telefonía, etcétera. Pero yo creo que ahora lo que nos enfrentamos es una verdadera prueba de reinvención forzada. ¿Por qué? Porque la pandemia no va a terminar pronto y la crisis económica se profundiza cada vez más. Entonces ahora aquel que me diga que tiene experiencia, pues tiene experiencia del pasado, más que el pasado ya murió, y ahora tenemos un futuro muy cercano en cuanto a problemas y oportunidades que tenemos que encarar. Pero la parte importante, creo yo, es tener conciencia de que nuestra toma de decisiones
ya no hay ninguna referencia palpable. Ahora se vuelve eso más difícil y complejo. Y ahorita, como lo mencionabas tú, el mantener la estabilidad emocional de la empresa es fundamental. ¿Por qué? Porque los accionistas pueden presionar a la administración puede presionar hacia abajo y cuando tú estás trabajando sin una referencia y con una estabilidad emocional rota, los resultados no van a ser los óptimos. Y por otro lado, creo que la parte de la autoestima, que después voy a también ampliar el tema en cuanto a la autoestima del grupo, que se tenga respeto y confianza, porque ahora las ideas innovadoras son las que van a, los que van a estar presentes. Y por otro lado, el acercarse mucho a la gente. Si antes era importante el mencionar el capital humano como algo fundamental, ahora con esta reinvención el capital humano se vuelve prioritario como número uno antes que cualquier capital financiero o capital social. Totalmente, me encanta y también en mi faceta de empresaria, bueno, me sirve mucho tu consejo y creo que ahorita lo dijiste muy claro, nada está escrito y tenemos que empezar a inventarnos y a reinventarnos y bueno, eso es una parte, si ves aquí dice Santa Lucía nos cambia, uno de nuestros eslogans es ese porque la cultura y el arte nos cambia y nos transforma y no podemos ser las mismas personas. Y creo que en esta pandemia también, eso estamos viviendo, tenemos que aprender a cambiar, a transformarnos para poder adaptarnos en las empresas. Pero fíjate, Lorena, una cosa importante que yo con mis amigos empresarios, algunos muy jóvenes, y obviamente la juventud es impulsiva muchas veces, y sobre todo algunos no escuchan o no leen los signos de los tiempos. Yo siempre, desde hace ya, ¿qué te diré? 15, 20 años, yo les digo, ¿cómo puedes tú resistirse al cambio? El cambio te pasa enfrente de ti a una velocidad de tal magnitud que si tú te pones a pensar en resistir al cambio o tratar de modificar el cambio, estás perdiendo el tiempo porque te puede pasar delante de ti, no te das cuenta y cuando quieres reaccionar es muy tarde. Por eso yo creo que nunca podemos minimizar ni disfrazar la dimensión del reto. Tenemos que entender cuáles son el famoso FODA de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, tenerlas cada 24 horas si es posible, estarte midiendo en contra de lo que se requiere y lo que te está demandando el medio ambiente. Y por otro lado, un concepto importante es la gradualidad, porque ahora como no hay la experiencia previa, tenemos sí que pensar con ambición, pero dirigirnos y actuar con mucha paciencia. Yo creo que ahora la prueba y el error en escalas convenientes baja el riesgo a la institución de no poder leer o no poder en conjunto descifrar qué nos depara el mañana. Yo quisiera también decirte que yo tengo muy presente cuando hablamos de pasado, presente y futuro. Hace 15 minutos iniciamos esta plática y es pasado, Lorena. Y el presente se mueve muy rápido porque dentro de media hora es nuestro futuro. Y lo que hagamos o no hagamos en el tiempo que tenemos disponible va a tener un impacto. Por eso el tiempo en cuanto al futuro, yo siempre digo que las decisiones que tomamos hoy y los conceptos que hoy defendemos son los que están creando el futuro, lo querramos o no lo querramos. Y si decimos el día de hoy no tomé ninguna decisión, ¿sabes qué? Ya tomé una decisión de no tomar una decisión. No te escapas de tomar decisiones. De nada nos escapamos. Mira, qué interesante y gracias. Espero que todos los que nos estén escuchando estén tomando muchas notas. Platícanos y aquí ya me voy a ir un poco al fútbol, que sé que muchos quieren también escucharte esto. ¿Cómo te iniciaste en el fútbol? Mira, primero mi novia de 9 años íbamos al fútbol, al Estadio Tecnológico en 1952. Íbamos, yo creo que 1000 gentes, si acaso, a ver al Monterrey de segunda división. Sube a primera en el 55 y en el mismo año vuelve a bajar
Y ahí íbamos como aficionados a ver el fútbol y a ver a todos los grandes ídolos allá de la época. Volvió otra vez a la primera en el 60 y ya no bajó, ya no ha bajado el Club de Fútbol Monterrey. En una, estando ya habiéndose nombrado a Eugenio Garzalagüera como presidente del Consejo de Visa y a Bernardo Garzazada como director general, yo ya estaba en Ojalati Lámina como gerente de mercadotecnia y me llevaron al corporativo que le llamaban como gerente de planeación estratégica, y obviamente ahí pues empiezas a estudiar toda la parte y todo el fenómeno de todas las empresas que en ese momento constituían a valores industriales, que era cervecería, Serpín, la banca, Ojalati Lámina, Fábricas Monterrey, Titán, Graforregia, etcétera, Televisión Independiente de México en la época. Y ahí en una ocasión me preguntan a mí cuál era mi opinión sobre el equipo Monterrey, que le decían los cabuces porque siempre andaban en la cola. Y yo obviamente, pues como buen ingeniero y ya tenía una maestría de Wharton en administración de empresas, pues les di mi diagnóstico y mi evaluación, y al día siguiente me nombraron presidente del Club de Fútbol Monterrey sin haber tenido nunca una experiencia de una directiva, y con una directiva ya con mucho oficio, como era Mario Castillejos papá, Rogelio Sada, Beto Santos, en paz descanse, etcétera, etcétera, y gente que se me olvida. Y entonces pudimos sacar al Monterrey del antepenúltimo lugar al noveno y a pelear por el campeonato en el segundo año. Y en ese entonces Alberto Santos tuvo el interés de gestionar el equipo. Fuimos con Bernardo Garzazada y en una hora se puso de acuerdo Alberto Santos con Bernardo, tomó el equipo y y ahí dejé de ser presidente, y por ahí fines del 74, Alberto regresó el equipo a la industria y ahí se dieron los 10 acciones de un grupo donde 12 quedaron en Visa, 2 en Alfa, y luego uno de Gamesa, uno de Vidriera, uno de Cemex. Y a mí me nombraron al consejo representando esas acciones de Alfa. Ya Alfa ya existía, y de ahí en adelante pues tuve mucho contacto a través del consejo, y así fue como me inicié en el fútbol en forma totalmente accidental, y de un aficionado más me convertí en presidente del Club de Fútbol Monterrey. Y sobre todo, como te digo, 9 años de novia y mi esposa siempre ha ido conmigo, más 60 años de casados que cumplimos el año que entra. Entonces los dos estamos muy compenetrados en este mundo fantástico que es el fútbol. Ya me imagino, qué bendición de tantos años juntos, y además, bueno, qué bendición de cómo la vida nos va llevando a cosas inesperadas. Y en esto, bueno, entonces, ¿cómo después acabas en el Club de Fútbol Tigre? Porque en el 96 Cemex y FEMSA toman la gestión del Club Tigres, que lo manejaba la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de ahí forman un consejo para pues, tener un órgano que fuera para consultar, y me invitan la gente de Cemex a formar parte de ese consejo. Después en el 2000 me invitan a ser consejero delegado, ya con más responsabilidad, y en el 2001 presidente de Tigres, y ya cuando Cemex tenía el control del 100%, porque en el 99 FEMSA pues adquiere en propiedad al Club de Fútbol Monterrey y deja en el Club Tigres a Cemex en el 100% y FEMSA en el Club Monterrey. Y entonces así empieza la primera presidencia pues mía, del 2001 al 2004. Y como tú dices, llegamos a 2 finales que nos dolió mucho perderlas porque fue con el mismo equipo del Pachuca. Pero bueno, yo creo que aprende uno más de las derrotas que de los triunfos. Si tienes la porosidad para entender, que te enseñan más y tienes más aprendizaje en las derrotas que en los triunfos. Así es, son dolorosas, pero creo que esa es una muy valiosa lección para todos los que pensamos que a veces perdemos en algo, después salimos ganones por la experiencia. Y
bueno, tienes el mérito de volver a Tigres un gran equipo protagonista, como lo mencionas. ¿Hacia dónde quieres llevar a la institución en cuestión deportiva y en cuestión social? ¿Hay algunos planes? Mira, en la parte deportiva, yo creo que ambos equipos son protagonistas en el fútbol nacional y muy reconocidos en el fútbol internacional. Se sabe mucho tanto de Tigres como de Monterrey, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. Y obviamente ese es un gran mérito de ambos clubes de tener el deseo y el objetivo, el reto de ser protagonistas. Tengo que decirlo, pero es una realidad, como que en el centro no se nos reconoce el que seamos protagonistas ya por varios años, tanto Tigres como Monterrey. Y hay un poco de envidia, un poco de recelo, porque pues hay los famosos cuatro grandes y luego los medios de comunicación también se ponen muy creativos en el sentido de que quiénes son los cuatro grandes y ponen a América, Cruz Azul, Chivas y Pumas y tanto a Tigres como a Monterrey, pues ahí nos dejan en el interrogante si ya somos grandes, somos pequeños. Pero yo lo que considero importante en todo esto es la creación de una cultura relacionada con el deporte, porque el deporte pues obviamente tiene todos los valores que en la niñez aprendimos en los colegios. Siempre había el recreo y había deporte y cuando en la tarde ya terminábamos las clases, pues seguía siendo el deporte y el club y había todo tipo de... Pero ahí lo que nos enseñaban eran los valores de la disciplina, la honestidad, el respeto a las reglas, el respeto al contrario, el respeto a la autoridad, perseverancia, consistencia, coherencia, y todo eso se te queda grabado y es parte de tu vida. Entonces nosotros en el Club Tigres decidimos que obviamente el entretenimiento y la diversión está ahí, pero necesitábamos aprovechar esa difusión y esa identificación que se tiene la gente con Tigres para crear esos valores en la persona, para la parte de su desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Igualmente como la familia, porque a nosotros nos llena de orgullo que cuando llegamos ya por la segunda, la tercera vez a Tigres, había un 30% de asistencia femenina y un 70% de masculina. Ahora es 50-50. Y la otra parte fundamental es que van en familia, en un 70% van en familia. Y eso nos llena de orgullo porque tanto la persona como la familia y la comunidad pues se ven beneficiadas por esa siembra que continuamente estamos haciendo de valores. Y por otro lado también utilizar el poder de convocatoria que tiene Tigres para incidir en la mente de los niños. Nosotros tenemos un programa de México, Tigres por los Niños, donde hacemos una serie de cosas para ellos. Inclusive tenemos antes de los partidos un Mundo Tigre, donde invitamos a los aficionados que vayan con los niños. Si no quieren entrar a ver el partido, se quedan ahí y luego los papás los recogen. Y son diversiones para los niños, ¿no? Qué padre, no sabía que hacían tanto también para los niños, bueno, para la familia obviamente, y aquí varias reflexiones, porque tú sabes que nuestro festival también es 100% familiar, y la importancia de la convivencia, sobre todo que se da en nuestro país, ¿no? De poder convivir con la familia en diferentes cosas. Y también cuando me preguntaban, ¿por qué estás haciendo entrevistas ¿por qué de fútbol? Si este es un festival cultural. Pero ahorita tú lo acabas de mencionar, creo que la cultura no es nada más un espectáculo, un ballet o una orquesta. La cultura es un derecho humano y es parte de lo que somos. Nuestra cultura es lo que nos hace ser lo que somos y el fútbol es una parte importantísima de nuestra cultura y el poder aprender de ti y del fútbol y ver cómo se liga a nuestra cultura es creo que para nosotros algo súper importante. Fíjate, Lorena, que lo pensamos mucho y obviamente el resultado final queremos crear una cultura.
Y tú puedes decir, bueno, ¿y eso cómo se realiza? Pues se realiza primero en las 5 ejes que nosotros hemos detectado y que todos los jugadores, en un grado mayor en algunos, menor en otros, pero siempre son los mensajes que se lanzan. Y a mí me da mucha tristeza, pero muchas veces los niños o los jóvenes se mueven más por lo que sus ídolos piden o declaran o incitan o mueven que los mismos padres, ¿no? Como que tienen más credibilidad. Y entonces tratamos también de que nuestros jugadores sean ejemplo y que puedan transmitir valores. Pero ¿cuál es la cultura? Ahorita lo dijiste, porque para mí la cultura es un resultado o un efecto de cultivar algo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué cultivas? Pues conocimientos, nada más que los conocimientos muchas veces los aprendes y los memorizas, pero no los vives. Entonces, el secreto es vivirlos para sí por medio de la práctica, porque también la cultura no viene en una tabletita o en una capsulita o en un curso de un diplomado de la cultura y ya la adquieres. Eso es algo que tiene uno que tener porosidad, ganas y sobre todo el apreciar lo que tú vas creciendo como persona en tu calidad, de esa dotación que como un goterito va cayendo, pero al final de cuentas es la gota que perfora la piedra, porque al principio dices tú la gotita en una roca, pues no la va a perforar nunca. Nomás que déjala en el mismo lugar, la misma gota, y la roca la perfora. Una cosa tan inocua como es una gotita. Y nosotros lo que queremos crear la cultura, primero de trabajo en equipo. Nadie logra nada solo en la vida. Siempre hay un equipo con el cual tú te tienes que formar parte o liderar o apreciar o proyectar. Pero trabajo en equipo es importantísimo. Segundo, la búsqueda de la excelencia, porque si no estás continuamente tratando de ser mejor ser humano, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor ciudadano, que tanta falta nos hace ser mejores ciudadanos. La otra parte es la autoestima de grupo, porque tú te puedes, yo siempre he dicho, yo me puedo respetar a mí mismo, pero no te respeto a ti, ya no trabajo. Yo me puedo tener mucha confianza en mí mismo, pero no tenerte confianza a ti como miembro del equipo, y ya no, pero tiene que haber ese doble camino de comunicación, de negociación. Nunca nada es el 100% perfecto, pero la brújula que tenemos para dimensionar si vamos en el camino correcto, esa es la que tenemos que estar vigilando diariamente para no desviarnos. Y si hay una desviación, que va a haber, Lorena, porque es natural, Claro. pero volver otra vez al camino. Yo por eso siempre digo, en esta creación de la cultura, de que Tigres no es un destino, porque los bisnietos de nuestros aficionados van a estar gozando a sus Tigres dentro de 50 o dentro de 100 años. Pero lo que sembremos hoy es lo que se va a cosechar, lo que cultivemos hoy es lo que se va a sacar dentro. La tercera parte es aprendizaje continuo. Yo no me explico cómo hay personas que dicen ya lo sé o ya lo entiendo todo, cuando todo nos está cambiando a nuestro alrededor. Y muchas veces para poder aprender hay que desaprender, y eso muchas veces cuesta trabajo y da miedo. Da mucho miedo desaprender, porque se siente uno en zona de confort, o uno dice, si ya tuve éxito con los conocimientos que tengo al día de hoy, lo voy a seguir teniendo hacia futuro, y no me le muevas. Error, hay que tener aprendizaje continuo. Y por último, para la cultura, es alegría en el quehacer. Si yo te veo a ti gozando lo que estás haciendo, con todas las presiones que uno tiene, con todos los sinsabores que muchas veces los puestos y los negocios te traen, pero si tú tienes alegría en el quehacer, lo transmites y creas esa cultura de ser feliz, que no es lo mismo que tener éxito, ¿verdad? Yo prefiero ser feliz a tener éxito. Totalmente. No sé si me amplié mucho, pero Ay, esa es pero la parte buenos consejos. importante. Hasta me dio coraje no traer aquí mi pluma, pero ahorita la vuelvo para apuntar. Me encantaron tus consejos, y creo que todos son muy, muy valiosos, así que tú extiéndete, no pasa nada. Ahorita recortamos. Bueno, aquí
Me iría también, pues ya nos fuimos a lo que es para, bueno, platiquemos qué es para ti cultura, en base a lo que Cultura es una, para hilarlo. no, cultura es una forma de ser y de actuar. Es el mismo ejemplo de la cultura social, por ejemplo, de la basura de este lado de la frontera y la basura del otro lado de la frontera. Es la misma lata de cerveza. En México la tiro y en el otro lado voy y busco un recipiente para ponerla. ¿Qué me indica eso? Me indica una forma de ser y de actuar y de pensar y de evaluar. Del otro lado le tengo miedo a una sanción y de este lado no. Entonces, todo forma parte de un, ¿qué te diré? De un bien ser o de un bienestar en vez de un mal actuar o de un actuar egoísta o un actuar en el sentido de tener la seguridad de que me puedo salir con la mía sin ninguna sanción. Y eso te va acostumbrando, o sea, no ejercitas la cosa correcta y entonces te hace que tu comportamiento sea errático y no sea un comportamiento constante. Y obviamente muchas veces la gente confunde, a mi modo de ver, que la calidad que la parte de la cultura o el ser culto tiene que ver con títulos universitarios y no es cierto. Tiene que ver con la sensibilidad a la cual tú reaccionas a un atardecer, a un amanecer, a un poema, a una obra de teatro, a una buena película, a una buena conversación. Esa es parte, es como la gente se va culturizando, como dicen, ¿no? Y hay muchas veces tú no necesariamente tienes que andar con corbata para ser culto. Yo conozco gente culta en poblaciones indígenas, gente que tiene un conocimiento y un ejercicio de ese conocimiento en otro nivel, en otras circunstancias, pero al mismo tiempo en sus obras artesanales, por ejemplo, hay una cultura milenaria de cómo preparan el teñido, cómo preparan las herramientas para hacer el cobre o para hacer el hierro. En fin, es una cultura que se fue creando a través del tiempo y que hay que saberla evaluar para saberla primero agradecer que tengan la oportunidad de adquirirla y segundo la disposición para tener la humildad de decir, gracias, Dios mío, que me pusiste para poderlo aprender. Así es, mira qué bonito. Y me quedo con lo de cultura es sensibilidad a tu entorno, finalmente, Sí, y no necesariamente alguien sabe más o menos, sino también no. es el conocimiento que tengas de tu entorno y eso es muy valioso. Me ¿Y encanta. cómo actúas dentro de él? Así es. Y cómo escuchas también, porque a veces, Ah, bueno. ¿verdad? Eh, hablando de esto, ¿cuál es tu reto diario para transformar nuestro mundo? ¿Cuál dirías que es tu Mira, reto diario como persona? mira, hay una cosa que para mí es fundamental como reto, que es fomentar, distinguir, ubicar a líderes, porque yo creo que necesitamos muchos líderes, pero líderes en todos los niveles, porque mucha gente cree que en la pirámide nada más el que está a mero arriba de la pirámide es el único líder. En un equipo de fútbol lo ideal es tener que los 11 que andan en la cancha sean líderes y eso te crea obviamente un equipo casi invencible. Y para mí el liderazgo tiene que ver mucho con el concepto, porque mira, la gente habla de motivar. Yo siempre he creído que aquel que no es capaz de automotivarse, pues ya lleva una desventaja contra aquel que requiere que se le motive, voy a exagerar, cada hora, cada día, cada semana. Eh, entonces, cada persona tiene que entender que es un líder en potencia y que la única cosa es que tiene primero que automotivarse y luego tener la conciencia que él tiene la obligación de motivar a sus colaboradores, porque yo nunca uso la palabra subordinado porque como que es dependiente. Yo uso la palabra colaborador porque co y labora en el objetivo que se está buscando. La otra característica es movilizar. El líder tiene que movilizarse. Yo no puedo estar quieto. A mí todavía
Me dicen, oye, ¿cuándo le vas a parar? Hasta que Dios me quite la energía y la pasión por lo que hago. La edad para mí, la física no la puedo detener, pero la mental y la emocional sí. Y obviamente la parte de movilizarte, tienes que movilizar tú, pero también estar consciente de que el líder va a movilizar a otros, o sea, aquel que vea que se está echando o que ya perdió la fe, o como la tristeza que aquí te quieren jubilar a los 55 años o a los 60 años. Ajá. Es un crimen hacer eso, porque tiene ya toda la experiencia, toda la acumulada y ya lo quieren retirar. Es impresionante. Yo por eso respeto mucho la cultura japonesa, porque allá la gente de edad es un activo, no es un pasivo. Claro, tiene que estar sano, ¿verdad? Porque si no está consciente o ya tiene Alzheimer o alguna enfermedad, bueno, es otra cosa, pero mientras esté activo y esté sano, úsenlo. Pero aquí en México como que ya los quieren hacer a un lado y mandar a retirarse y eso. Sí. Yo siempre digo que nunca jamás me voy a retirar, al igual que tú. No, no veo No, mi yo, vida. yo, yo, yo he tenido 2 intentos de retiro, han durado 1 mes y medio y ya la adrenalina, los shots de adrenalina ya no se compran en las boticas, entonces tengo que volver a la guerra otra vez para sentirte que estás vivo, ¿no? La tercera característica para mí importante es abastecer. O sea, yo no te puedo pedir a ti algo si no te doy si no te delego la autoridad para hacerlo y te doy los recursos para hacerlo. Entonces te tengo que abastecer de autoridad y te tengo que abastecer de elementos y de recursos para que lo puedas lograr. Y por último, una palabreja que todo mundo confunde con ser líder, que es dirigir. Pues como el director de una orquesta, pues tienes al primer violín y tienes a los metales y tienes a todos los que son ahí los que participan. Y hay un director que está leyendo una partitura, pero ese director también tiene un sentimiento y a la hora de estar llamando a cada un instrumento para lograr la pieza musical, tiene una interpretación muy sui generis. Yo siempre admiro mucho a aquellos que tienen el oído, yo no lo tengo, para distinguir lo que es un súper Alondra de la Parra. Yo fui aquí al pabellón y Sí, impresionante la señora. Y así todo, impresionante. y cuando estudiamos en Filadelfia, pues íbamos allá a conciertos y obviamente los disfrutas, pero no reconoces esas cosas pequeñitas que son la famosa afinación en la cultura que te hacen ser más sensible a algo distinto a lo que estás acostumbrado. Pero fíjate una cosa, motivar, movilizar, abastecer y dirigir, pero a una visión compartida, porque si yo no comparto una visión contigo, va a estar muy difícil que esas 4 cosas operen al 100%. Y lo tercero y más importante, y hoy más que nunca, para una actividad o un reto o una tarea que tenga una trascendencia social positiva. Yo creo que ahorita ya necesitamos crear a nuestros jóvenes empresarios y a nuestros ya no tan jóvenes y maduros que se transformen y que piensen en cómo trascender en la sociedad. Creo que eso es fundamental. Así es, me encantan todos los puntos que diste y, y yo siempre comento que a este mundo venimos a dar amor y a darnos. Y teniendo un equipo, obviamente, o unos colaboradores que estén contigo en el dar, haces como un círculo positivo, virtuoso. Virtuoso. Uh-huh, La Madre Teresa lo dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. así, así, Y es cierto, y es cierto. así es. Bueno, ¿y cómo trasladas? Y voy a ver si a lo mejor me voy a comer algunas preguntas para No, que adelante, no nos coma el tiempo. adelante. ¿Cómo trasladas tu liderazgo y valores a las nuevas generaciones? Creo que ya dijiste algo de eso, pero Mira, una de las cosas que tenemos que estar conscientes, para bien o para mal, son las redes sociales. Y el cómo los jóvenes la utilizan. Y ya estamos hablando de que hay millennials de 35 años. A mí me tocó, estando en Madrid, yendo a la Plaza del Sol, ver a 5 muchachos ahí en la Plaza del Sol haciendo una manifestación, 5,
con unas pancartas, se estaban quejando de un movimiento X ahí del municipio de Madrid. Al día siguiente ya había como 40 o 50 y en el tercer día había como 3,000 ahí en la Plaza del Sol. Y dije, oye, ¿cómo lo hicieron? Redes sociales empezaron a convocar y se prendió el disgusto, se prendió lo que estaban ellos quejándose y la gente se movilizó. Entonces ahorita movilizar a la gente, para bien o para mal, a través de las redes sociales es bien complicado. Inclusive, pues bueno, ya sabemos que Obama utilizó las redes sociales para ser electo presidente. Ahora con Biden y Trump están también muy fuertes en redes sociales. Aquí Jaime Rodríguez Calderón utilizó las redes sociales y tienen un impacto enorme. Entonces yo creo que ahí el tener muy claro que la forma de comunicarse de ellos es muy distinta a la que utilizamos nosotros y que muchas veces la transmisión de principios, la transmisión de conceptos o de contextos se vuelve al mismo tiempo fácil por las redes sociales, pero también hay que aprender a utilizar el lenguaje que utilizan los jóvenes de hoy. Y cada rato están cambiando porque millennials y ahora son centennials y ahora son grupos Zetas y no sé qué tantas calificaciones más. Pero yo veo a mis nietos que los más chiquitos tienen 14 años, ellos me arreglan mi tablet, me arreglan mi iPhone, me arreglan mi computadora, me arreglan todo con una velocidad que yo les digo, espérame, arréglamelo, pero enséñame para ya después ya no llamarte que me vengas a arreglar, porque no es que me dé pena, pero pues para qué los hago venir y más ahora que no los dejamos entrar por la pandemia, ¿no? Claro, pues sí, nacen con la tecnología ya, desde el nacimiento ya vienen con ese chip. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, ojalá que todo este tema de redes, lo más importante creo es utilizarlo para bien y no dejarnos llevar, ¿verdad? En ese sentido. Pero mira, si me permites en esto de las redes, Sí. yo creo que una de las cosas fundamentales de mensaje a los jóvenes, porque muchas veces yo sé que ha estado aumentando la parte de salud mental negativamente. Ha habido depresiones en jóvenes, inclusive creo que los suicidios han aumentando. Una cosa que me llamó mucho la atención en un viaje que hacíamos toda la familia, andábamos en Nueva Zelanda y andábamos ahí con el guía. Y Nueva Zelanda es un paraíso, es una cosa impresionantemente bella y la gente muy amable. Pero yendo con este guía, nos digo, y Nueva Zelanda es la que tiene el nivel de suicidios más alto en los jóvenes menores de 25 años. Dijimos, ¿cómo? Digo, lo que pasa es que aquí el gobierno a los 18 años ya, aunque no trabajes, ya te mantiene el gobierno. Entonces, los muchachos no tienen retos y entonces cualquier cosa los deprime, llegan al suicidio. Y dije, qué contrasentido, ¿verdad? Tienen la comodidad, pero no tienen el reto. Entonces, una de las cosas fundamentales es creer que puedes tú dominar la situación, porque si la situación te domina a ti, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, a los jóvenes, mira, ¿cuántos están en home office famoso, en condiciones no óptimas, Así es. en espacios muy reducidos, con niños pequeños, vamos a decir, menores de 10 años, ya no pongo a los adolescentes, que no tienen y que ellos también están ahí en la casa porque no pueden ir al colegio, es una presión terrible. Entonces, si no creen que lo pueden superar y hacen una estrategia para lograrlo, o sea, se ponen de acuerdo en qué camino van a seguir y qué objetivo están buscando. Si no tienen claridad de sus valores y decir que la familia es lo más importante y que el bienestar de todos ellos es importante, pues pueden salir mal. El no entender que la vida es un vínculo. Tú estás vinculado con lo más cercano que eres, pues contigo mismo, ¿verdad? Si no te entiendes a ti mismo y tus vínculos interiores, pues tampoco le vas a sacar el mayor provecho a tu existencia. Pero el vínculo con la familia, el vínculo en la empresa donde se trabaja, el vínculo con la comunidad, que es otro gran vacío también. Yo me he encontrado ahora gente muy desesperada porque está viendo la debacle política o la debacle
o no llenar las expectativas que se tienen, o cambiar de rumbo, ya no por llamarle debacle, pero no encuentran los vínculos, o sea, las famosas alianzas que tú y yo leemos en el periódico que sí se dan y no se dan y quién va a mandar y quién va a ordenar, pues lo que necesitamos es un vínculo. ¿Para qué? Para juntos salir adelante. Así Y el es. otro concepto bien importante es que vivimos en un proceso de negociación constante y para eso necesitamos hacerlos buenos para podernos comunicar, porque si nada más te dedicas a hablar y no a escuchar, o a oír y no escuchar, o a oír pero no hacer, no poner atención, pues es una pérdida de tiempo. Y las dos últimas que ya lo mencionamos, necesita el joven esa pasión que te da la juventud, ahora multiplicarla para tener la energía para poder salir adelante, porque sin energía no sales, te quedas como cuando te caes en un pozo y empieza la rueda a resbalarse y no sales del pozo. Pero con energía sí sales de cualquier eventualidad y de cualquier reto que te presentes. No sé, pero eso es para mí un mensaje a los jóvenes de hoy. No, mira, qué bonito mensaje y sí, bueno, la energía creo que viene del agradecimiento a la vida y de la pasión que tengas por ella, ¿no? Mínimo eso es lo que a mí me levanta todos los días y hace que quiera todos los días crear. Y, Sin duda. y eso es sumamente importante. Bueno, platicando un poquito de esto que les dices a los jóvenes, ¿cómo motivas tú a los jugadores o incluso a los aficionados para utilizar el deporte como un medio que transforma a las personas y a la sociedad, dado que estábamos hablando de la transformación? Pues mira, en primer lugar, el ejemplo mueve. Por más que digas tú cosas, si no actúas, si no eres congruente o íntegro con lo que dices y lo que haces, pues la gente, yo siempre digo que la gente tiene una sensibilidad que muchas veces no la apreciamos. Y muchas veces nos pasamos por alto que ellos están también deseosos de unirse. Somos tribales, ¿no? Uh-huh. Entonces, el identificarte con tu universidad, identificarte con tu colegio, identificarte con tu equipo. Yo recuerdo hace muchos años nos identificábamos con nuestros barrios, ahora ya cada vez es menos, ¿no? En los Estados Unidos, yo cuando fuimos a estudiar allá en la calle donde vivíamos, pues no nos conocíamos con los vecinos, ¿no? Y nosotros andábamos tratando de conocerlos y como que no tenían esa cultura de solidaridad con los vecinos. Pero una de las cosas que hacemos es mandar cada vez que podemos a través de nuestra fundación Tigres por un Mejor Futuro o Tigres por el Planeta en la parte ecológica o Tigres por los niños para que no haya violencia familiar ni para los niños ni para las mujeres. La parte de participar en cuanto a ONG nos pide asistencia y ayuda para poder recabar fondos o para muchos nos piden camisetas firmadas para rifarlas. En fin, utilizar los medios. Tenemos ya 6 millones en Facebook y otros tantos en Twitter. Y muchas veces nuestra opinión es los likes famosos que utilizan los jóvenes y se hace toda una cadena de mensajes, pero más que todo el entender que el éxito es pasajero y que el éxito lo construimos todos. Por eso el trabajo en equipo. Por eso yo siempre he dicho que los protagonistas de este deporte, espectáculo profesional, son los jugadores porque son los que lo actúan, es como una obra de teatro, y la afición que son los que lo arropan y son los que asisten a los estadios o prenden la televisión para ver el espectáculo. Y ese es un mensaje alguna vez subliminal, pero otra vez muy directo de que exista. Es igual como la violencia en el fútbol o la violencia en los clásicos. Nosotros logramos en una forma muy práctica, en una ocasión, el reunir a las dos, llámale grupos de animación, tanto del Monterrey como de Tigres, pues para que vieran que el mundo no se acaba después de un partido, ¿verdad?
Así y que es. alguien va a ganar, esperemos, ¿no? Y que si empatan, bueno, están todos contentos, pero si hay un ganador y un perdedor, hay frustraciones y amarguras. Bueno, pues aprendamos de eso también para poder ser mejores ciudadanos, mejores padres, etcétera. Pero es una forma de comunicarse con tu ejemplo y con lo que hablas y con lo que actúas. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que dijiste lo de, nosotros también tenemos un área que se llama Arte por el Planeta. Y bueno, Bueno, realmente si no tenemos eso, si no tenemos planeta, no tenemos nada. Entonces, el crear la conciencia, y qué bueno que ustedes también lo hagan, no tenía el conocimiento de ello, entonces, sí, felicidades. plantamos árboles y tenemos todo lo cuestión del carbono de la ONU y en fin, apoyamos a cuanta ONG está a favor del planeta o en contra de la contaminación, porque pues este es el único planeta que tenemos todavía. Yo no he comprado, no sé tú, un boleto para ir a otro planeta, pues no hay, Ni no se me hay. antoja nada más de verlo oscurito. Es todo oscuro. Y bueno, platicando un poco ahorita que hablabas también de la cultura, ¿cuál es, cuál de las disciplinas artísticas, porque dijiste ya que de chico tu papá tenía toda esta área cultural, ¿cuál es, practicas alguna disciplina artística o cuál es la que más te gusta y cómo la disfrutas? Yo tengo dos enfermedades, una la lectura y ahora estoy leyendo Harari en Homo sapiens y Homo Deus y Sí. las 21 lecciones del siglo XXI. Para mí la lectura, y leo todo, por eso leo poca novela, pero leo mucho de historia, de gente, pues, ídolos o de gente que pasó a la historia como algo excepcional. Pero después de la lectura, que para mí el ídolo es el Quijote, y yo creo que también me voy a volver igual de loco que él de tanto leer de caballería, aunque ya tengo mi Dulcinea, mi Aldonza, ya lo tengo, me falta Rocinante nada más, pues, y ponerme las armaduras y salirme a la calle a ver qué molino de viento lo confundo con un dragón. No, pero fíjate que tú me pones ahorita el sueño imposible de la obra musical del Quijote, lograr lo imposible de ser, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me salen las lágrimas y me impulsa precisamente a lograr el sueño imposible. Pero para mí lo que más me gusta, más disfruto es el cine. Yo, como mi esposa me dice, yo voy a todas las películas y de repente me dice, oye, esta película que me trajiste es muy mala. Para eso vine, porque es imposible que un buen director, con buen elenco artístico, con el coreógrafo, con el escenógrafo, con el que hace todo la traducción del libro salga mal, pues cómo. Ya ves que hay También también, de no eso se solamente aprende. también de eso se aprende, sí, que hizo el director y todos los demás componentes para que una inversión de 100 millones o de 150 millones salga Alguien mal, salió ¿verdad? mal. Ahí es Y de donde, repente presupuestos muy pequeños, de repente es una obra de arte, ¿verdad? En así es. fin, esas son mis pasiones, la lectura y el cine. Qué bonito. Y de hecho, ahorita que dijiste Don Quijote, si los indicadores de salud lo permiten, vamos a tener al final del festival Don Quijote con el Ballet de Monterrey. Entonces, ojalá Hermoso, sí, hermoso, puedas verlo. Y claro. bueno, vamos a... ¿Tienes algún héroe? ¿Quién es tu héroe? Gandhi, Gandhi por varias razones. La más importante es cómo logra derrotar un imperio siendo pacífica, toda su actitud, toda su forma de ser, inclusive con las mismas diferencias que había entre las dos religiones, entre los pakistaníes y los hindús, y obviamente la forma en que él se comportaba. Yo soy muy pacifista y me dicen que siempre trato de poner a la gente cercana para que se conforme o se alegre de la situación, lleguen a arreglos adecuados y no confrontaciones. Yo soy anticonfrontación, por eso
para mí Gandhi es un factor. Y obviamente, mira, curiosamente, a mi abuelo el holandés, porque siempre me dio la disciplina del conocimiento y de ampliar siempre el conocimiento. 2 semanas él fue a Rochester, Estados Unidos, en 1950 y le detectaron leucemia. En aquel entonces, pues todavía no había los tratamientos que hay hoy y le dijeron que tenía 5 años de vida y nos lo dijo, y esos 5 años se dedicó a viajar, se dedicó a aprender. 2 semanas antes de morir me pidió un libro que era de Statistical Quality Control de Grant. Ahí voy a la librería Cosmos con el señor Gracia, ya lo compro, se lo llevo, y cuando me avisan que ya había fallecido, llego yo el segundo después de mi abuela y de mi mamá, el tercero que llegó allí, tenía el libro abierto en la página 62. En esas 2 semanas que tuvo su libro, todavía en su lecho, todavía estaba aprendiendo y estudiando. Para mí es un aprendizaje de vida y eso pues yo lo admiro por eso, porque me inculcó, ahorita hablando de cultura y de culto, me inculcó el deseo de aprender. Pero Hermoso. también sabes qué, Lorenia, la parte de la humildad, porque eso de que Sócrates lo digo, yo solo sé que no sé nada, y mientras más aprendes y más estudio, estoy rodeado aquí de Ya vi. libros, y sabes que hay una cosa importante, te hace más humilde y menos ampuloso, y en fin, yo aprendo de todo, yo aprendo del jardinero, y aprendo del albañil, y aprendo del chofer, y aprendo también del presidente de la República, y aprendo también del embajador, yo aprendo de todos, que es la forma más bonita ahorita yo estoy aprendiendo de ti mucho. Ay, qué lindo. Gracias yo de ti. Y me encanta porque de todo lo que estás diciendo, creo que tu empatía, esa es una palabra muy importante y también la tenía Gandhi y bueno, empatía y humildad hacen un ser humano muy completo y eso lo vemos en ti. Gracias. Y bueno, nada más para ya acabar, dos últimas preguntas. Eh, ¿Qué satisfacción te ha dejado el fútbol en cuanto a vida? O sea, en cuanto a satisfacción de ti, no nada más hablando del deporte como tal. Y ya les dijiste un mensaje a los jóvenes, pero un mensaje final. Esas son nuestras dos últimas preguntas. Mira, primero yo le digo a esta posición que guardo ahorita una silla eléctrica, porque estás muy tranquilo, el equipo gana y estás como si no nada pasara, pero de repente el equipo pierde o no juega bien y se prende la silla eléctrica y empieza a darte toques por todos lados. Y obviamente la responsabilidad de atender a la gente, a mí me paran mucho y lo hago con mucho gusto, además que ahora con la pandemia, con más cuidado, para tomarme fotos y alentarme, y como que esa empatía es recíproca, o sea, yo lo siento también de parte de la afición. Pero mira, en esto del fútbol hay principios muy fundamentales. Por ejemplo, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, cuando aprendes eso en la vida, en el fútbol, siempre en un 11, cuando salen a jugar 11 contra 11 más un árbitro, siempre va a haber un eslabón débil que si lo detectas del equipo contrario tienes una ventaja, pero al revés también, si el equipo contrario te lo detecta, tienes un problema en contra. Entonces, el poder entender eso, el poder entender también que la situación es otra vez en equipo y el equipo tiene que tener la conciencia de que un problema bien definido está a la mitad resuelto. Uh-huh. En los Estados Unidos, que tienen todos los atletas que pasan por college, que tienen pues una formación intelectual, vamos a llamar, de desarrollo mental mucho más elevada que nosotros, porque nosotros llegan la gran mayoría, si acaso, a prepa, pero no tienen estudios profesionales. Entonces, el poder tratar de que todo mundo entienda cuál es por qué existe él primero y por qué existe dentro de un deporte y por qué
ese deporte le da a él satisfactores, porque también dura muy poco. Si empiezan a los 18 años, pues ya normalmente a los 35 se están retirando. Entonces también la formación integral que debemos de proporcionarle a nuestros jugadores es importantísima, porque cuando dejan de jugar, si no tienen otra vez una profesión o algo en el cual se distingan, ya sea buenos vendedores o buenos operadores o inversionistas, o pusieron un centro de taxis o Uber o lo que fuera, pues entonces, ¿cómo van a vivir de los 35 hasta que Dios los llame? Pues ese es un reto también. Y una de las cosas importantes en esto de mensajes, insistir mucho en lo familiar, porque el núcleo familiar es sumamente importante como transmisor, como receptor, como líder, como movilizador, como motivador. Y obviamente sabemos que hay matriarcados y hay patriarcados, que hay de los dos, ¿no? Y aceptar uno u otro no tiene ningún chiste. El asunto es saber y si los dos son líderes, mejor, ¿verdad? Claro. Porque en toda la autoestima se aumenta en ese respeto y esa confianza. Y obviamente el mensaje final para los jóvenes, yo creo que tiene que ser el estar seguros de sí mismos, el tener ellos la confianza de que tienen mucho por delante, de que no los derrote esta situación anormal, atípica, inédita, de que con la experiencia que están ganando, que aprendan. Yo conozco a jóvenes que ahorita están pensando en cómo utilizar esta pandemia para desarrollarse, que no caigan en la depresión, que no caigan en la desesperación y que le tengan yo le tengo un gran respeto a la ciencia y estoy esperando lo que diga la ciencia con la vacuna y lo que diga la ciencia con la forma en que debemos de cuidarnos todos, porque sí, lo que no se vale es que los expertos nos indiquen un camino y que nosotros no lo oigamos o no lo queramos exercer. Servir y alentar a todos para que sigamos juntos en esto que es nuestra existencia. Nos toca vivir en esta urbe tan generosa y sobre todo tan unida, porque los regalos, cuando hay peligro, nos sabemos unir y que ahora lo debemos de hacer también, y que le demos a los jóvenes la importancia que tienen, porque no solamente es una realidad que ellos van a ser los líderes del mañana, ya lo son los líderes de hoy. Ya son, así es, no son nuestro futuro, son nuestro presente. Son nuestro presente. Así es. No, pues muchísimas gracias, Alejandro. No, al contrario. Espero que haya llenado tus expectativas, Lorena. Yo sé que es difícil, mucho pero más. traté de hacer mi mejor esfuerzo. Te lo agradecemos mucho más, y yo creo que todos los que nos están viendo así lo sienten. Estuvo cargada de emociones, de metas, de triunfos, pero lo más importante es que también de mucha disciplina y de perseverancia, y eso es importante que lo veamos todos. No se hace una persona de la nada, hay que echarle muchas ganas, y pues nos dijiste desde el Franco, con la excelencia y bueno, todo lo que has hecho a través de tu vida, es de estarle echando ganas, y no pensamos que se nos va a hacer todo así nada más por ir pasando por la vida, y ese es un tema. Y como dijo un beisbolista, el Yogi Berra, dice que esto se acaba hasta que se acaba. Es igual la vida se acaba hasta que se acaba. Pues sí. Disfrutémosla, gocémosla y compartámosla con nuestros seres queridos, y cada vez unámonos más para juntos lograr los objetivos que todos merecemos, que es tener tranquilidad, paz y vivir lo mejor que se pueda, lo que nos toca vivir aquí, que también, viéndolo, como dice Harari, en los millones de años de existencia de nuestro planeta, pues es un suspiro, ¿verdad?, lo que vivimos en realidad. Ya me dieron ganas de leer ese libro, ya me lo han recomendado, pero ahorita... Te va a gustar. Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, al contrario, gracias por ser parte de estas pláticas que estamos dando de líderes que inspiran, para llevar también emociones positivas a nuestra comunidad. Claro. y ver que es posible salir adelante. Además, también quiero agradecer al Club de Fútbol Tigres,
quienes hicieron posible esta entrevista, pero además son nuestros patrocinadores, siempre también nos apoyan a lo largo de muchos años del festival, que tiene más de 90 instituciones apoyando, que tenemos más de 90 instituciones apoyando. Entonces, bueno, muchas gracias. Y gracias a ti que nos escuchas. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. Gracias, Lorena.